Hola, hoy vamos a ver cómo trabaja el centro de calificaciones dentro de Brightspace. Lo primero que tenemos que hacer es definir cómo evaluamos. El cómo evaluamos puede ser por ponderado, es decir, exámenes vale 40, tareas vale 40, la participación vale el 20%. O por puntos, al final del semestre el alumno, su calificación máxima van a ser 1300 puntos. O bien podemos generar una fórmula. Por ejemplo, las tareas van a tener un valor del 30%, pero solo si el alumno tiene calificaciones mayores a 7. Entonces, ese es el cómo. El cómo dentro de Brightspace lo vamos a definir entrando a evaluación, a calificaciones, y se define una sola vez en el semestre desde el asistente de configuración, en donde tú decides cuál va a ser ese sistema de evaluación, si por ponderados, por puntos o por fórmula. Después hay que establecer con el qué vamos a evaluar. El qué vamos a evaluar se refiere a exámenes, tareas, participaciones, asistencia, etc. Esos rubros generalmente ya están identificados dentro de la guía de evaluación. Entonces, a eso nosotros dentro de Brightspace le vamos a llamar categorías. Es decir, una categoría va a ser exámenes o, por ejemplo, tareas o lecturas o foros. Y los elementos van a ser qué es lo que va a formar parte de esa categoría. Si bien tengo exámenes, pues los elementos serían, por ejemplo, el primer parcial, el segundo parcial o el examen final. Entonces, eso lo definimos aquí en administrar calificaciones. Entonces, aquí podemos ver que esta es la categoría que se llama tareas, que vale en mi caso 30%, y todos estos van a ser los elementos con los que voy a calificar, insisto, la categoría de tareas. Brightspace puede darte dos opciones para definir estos elementos, ya sea que cada uno de los elementos tenga un valor diferente. Retomando el ejemplo de los exámenes, por ejemplo, el primer parcial y el segundo parcial tienen un mismo valor, pero a lo mejor yo quiero que el examen final dentro de esa categoría exámenes tenga sea el que más peso tiene. Entonces lo podemos definir así. O bien yo puedo decirle a Brightspace que todos los elementos de esa categoría van a tener un mismo valor, es decir, no hay diferentes pesos. Por ejemplo, aquí yo tengo en tareas, todas mis tareas valen exactamente lo mismo. Cuando nosotros definimos de esta manera Brightspace, lo que hace es que sin importar si es 1, 2, 3 o 4 tareas, él solito nos va a hacer la división. Si yo lo hiciera de manera manual, es decir, yo definiera que cada uno de estos tuviera un peso diferente, ahí sí yo tengo que asignar. Entonces, esta es la manera de que evalúo, ¿no? Sabemos qué exámenes, sabemos qué tareas y qué voy a evaluar, un primer parcial, un tercero, etc. Y la última manera de entender el centro de calificaciones de Brightspace es con qué voy a evaluar. Estas son herramientas propias de Brightspace, actividades, foros o cuestionarios. Entonces, yo por ejemplo aquí tengo tareas y si se dan cuenta estas son actividades, aquí tengo foros, aquí tengo cuestionarios. Entonces, este va a ser el con qué voy a evaluar. De esta manera es como podemos entender cómo funciona el centro de calificaciones de Brightspace. Repito. ¿Cómo? En ponderado, puntos o fórmula. ¿Qué evalúo? ¿Cuáles van a ser mis categorías y mis elementos? Ya sea que tengan un mismo valor o un valor diferente. Y para finalizar, el con qué voy a evaluar. Con actividades, foros o cuestionarios.